Buenas tardes, hola Eusebio, ¿cómo andás tanto tiempo? ¿Qué haces, Caro? Un placer siempre estar aquí con ustedes. El placer es nuestro, estamos felices de que vengas a visitarnos y que nos puedas contar toda esa historia de 1816. Siempre es sorprendente hacer un recorrido por lo que fue nuestra historia. Y hoy estoy acá convocado por ustedes para hacer lo que fue el viaje hasta Tucumán, ¿no? Es lo que me querían preguntar. Ay, de eso queremos conocer, así que bueno, acá estamos preparados a escucharte, a conocer todo lo que tenés para enseñarnos. Bien, Eusebio, todos conocemos parte de esta historia de la fecha del 9 de julio, a la que estamos prontos a llegar, pero queremos saber cómo hicieron los congresales para poder llegar a Tucumán. Mira, Caro, escuchen. Fue un viaje muy largo. Tardaron días, hasta meses podría decirte. Y tenían que atravesar diferentes paisajes. También obstáculos que se iban cruzando, que obviamente no tenían los mismos recursos que hoy contamos. Principalmente, para poder viajar, tenían que prepararse con un montón de objetos y materiales para esa larga travesía. Maletas, grandes maletas, baúles con cosas. Imagínate que tenían que tener hasta herramientas, comida, agua, porque no sabían cuándo iban a poder parar. Imagínate las diligencias llenas de cosas. No era fácil de transportar, por eso no solo usaban caballos, sino bueyes, mulas, que podían hacer largos caminos. Realmente, en serio, qué difícil imaginar. Hoy por hoy, tan fáciles las cosas con los transportes que tenemos, aviones, trenes y autos. Imaginar todo lo que tuvieron que atravesar, todo lo que había que preparar para poder hacer ese viaje. Mira, te voy a llevar a ese momento y veamos un pedacito de lo que era. Me encantaría. Gracias. Y así comenzaba la aventura hacia Tucumán. Pero vos dirás, ¿y qué hacían en ese recorrido? ¿Qué se encontraban? ¿Con qué se encontraban? Muy buena pregunta, claro. Se encontraban en algunos momentos con arroyos y sobre todo con ríos. Pero esos ríos eran un lugar muy especial para esa sociedad. Contámonos, ¿nos interesa conocer? Porque los ríos eran un lugar de encuentro, donde circulaba la información, las comunicaciones, y ahí había mucha gente donde estaban haciendo sus actividades. ¿Y qué actividades realizaban en el río? ¿Pescaban? Claro, había pescadores, donde pescaban con sus redes, cañas, y a su vez, esos pescados después los vendían. ¿Eran frescos? ¿Cómo sabían qué pescado seleccionar para comer? Porque hoy sabemos que, bueno, uno va al supermercado, a la pescadería y pregunta, ¿son frescos? ¿Cómo sabían? Ahí tenía que ser fresco, obviamente, no había heladeras,
Claro, no había para conservar. No, para nada, Caro. ¿Y sabes qué, Caro? No solo pescaban desde la orilla, sino que llegaban en sus canoas. Bien que habían aprendido a cazar los peces, y te lo digo cazar, porque usaban lanzas, no solo redes y cañas. Y bueno, una vez que los pescaban, los colocaban en palos, que luego salían a vender al mercado o ahí mismo la gente se acercaba. Ay, qué interesante todo esto que nos ha contado. Quiero que me cuentes más sobre los ríos. Bueno, te sigo contando del río. En otro sector, no en el mismo, obviamente, se encontraban y llegaban las lavanderas con sus grandes bolsones de ropa que los traían arriba de su cabeza. Sí, como escuchas, obviamente. Ay, ¿cómo me cuesta imaginarme eso hoy que hacemos, no sé, la ropa sucia la meten en un canasto? Claro, Ahí me decís que exactamente. llegaban con la ropa en su cabeza. Sí, claro. Bien. Y lo desplegaban, lo lavaban en el río y usaban ¿sabés qué? Para sacar las manchas. Dato curioso. No me lo puedo imaginar, dato curioso, yo uso un jabón blanco. No, Caro, para nada. Un garrote. Le pegaba, y sacaba las manchas. Y, Esas cosas que me contás. claro, y ¿sabés qué? Imagina, no había cordeles, obviamente. Las dejaban sobre las piedras que estaban al costado de la orilla. Lo que estoy viendo es cómo aprovechaban todos los recursos y todos los lugares que tenían en el río. Exactamente. Con lo que contar. Increíble. Déjame contar algo más, Caro. Contame. Al río también llegaban los aguateros. Como a mi casa llega y me trae un bidón de agua. Claro, pero esta era la única manera de obtener el agua. Ellos llegaban a caballo o en sus carros, en donde juntaban el agua del río con sus tachos. Y con todos esos tachos llenos de agua también viajaban en esas carretas. Exactamente. Para continuar el viaje. Continuar el viaje y ellos, los aguateros en este caso, juntaban el agua y lo repartían en los hogares. Andaban por las calles llevando el agua. Me quedo pensando, qué importante los ríos. Exactamente. Qué importancia. Imagínate que ahí se enteraban de todo, también lo que iba pasando políticamente, socialmente, todos los cambios. Y ¿sabes qué? También todas las anécdotas del pueblo, de la ciudad. Toda la comunicación.
En serio, quería preguntarte, estos viajes tan largos que ellos emprendían, tan cargados, ¿hacían paradas en algún lugar? ¿Podían descansar? Pues claro, imagínate que te estoy diciendo que tardaban días. Claro, por eso estaba pensando, tienen que descansar de alguna manera. Había dos espacios en donde podían parar las llamadas postas y las pulperías. Postas y pulperías. Sí. ¿Es lo mismo la posta, la pulpería o qué diferencia hay? Hay una gran diferencia, Karen. En las postas era un lugar donde podían descansar, cambiar los caballos, arreglar las carretas, los carruajes y, a su vez, también podían alimentarse. Bien, hacen Sí. varios. Bueno, Sí, tenés la una opción. pulpe. Buena opción. Buena opción. En las pulperías Sí. también podían hacer todo eso, pero a su vez era un almacén donde podían conseguir provisiones, en donde podían frenar a tomar algo. También podían socializar. ¿Sabes qué? Te voy a decir algo. Ahí también se divertían. Ah, Era un momento recreativo, porque aprovechaban a jugar a las cartas. bien, Sí, podían descansar, podían divertirse, intercambiar. sí. Qué bien. Sí, qué y bueno. a su vez había músicos. Siempre había alguien, un payador, una guitarra, un bombo, en donde se armaban grandes rondas y había música. También tenemos que qué lindo todo lo que contás, todo lo que estamos aprendiendo. Me encanta. Eusebio, quería preguntarte, en todo este camino que ellos iban atravesando, vos me contabas, bueno, esto, cómo podían hacer con el río, cómo se alimentaban, cómo descansaban, pero ¿tuvieron desafíos en el camino? Es decir, ¿se encontraban con algo inesperado? No sé, animales o personas que quizás ellos no pensaban que podían llegar a estar. Y sí, eran terrenos muy vírgenes, claro, en donde había diferentes animales salvajes, obviamente, pero también estaba poblado alguna zona por los aborígenes que habitaban cada uno de los espacios que iban atravesando. Y que no esperaban encontrárselos. No, y tampoco estaban tan contentos de encontrarlos. Ah, Entonces, los aborígenes muchas veces se los cruzaban en el momento en que estaban cazando, pescando, y también estaban ocultos en algunos espacios, esperándolos para poder, ¿sabes qué?, obtener algunas de las cosas que llevaban. Es decir, robarles. Esto, sí, las mantas, las naves, sí. Entonces tenían que estar los viajeros muy atentos por qué caminos toman. porque se podían encontrar con esos aborígenes. Me estabas contando que los esperaban y los recibían en las casas. Exactamente, Caro. En esas casas, los hombres sobre todo, intercambiaban información, leían los periódicos, se informaban, discutían y hablaban de las nuevas ideas que circulaban en todo el territorio. Pero obviamente, estos hombres también tenían su momento de ocio, Karen. Sí. Jugaban a las cartas, tomaban algo, hablaban de otros temas también. ¿Y las mujeres? Ah, qué
importante también, como te decía, Caro, las mujeres se encontraban también en las casas, en otro espacio, en donde convivían las criadas, las damas, cada una con sus actividades, ¿no? Y sus diferentes misiones de lo que cada una tenía que hacer, a la espera de las noticias y de lo que iba enterándose, ¿no? Claro, de todo lo que iba sucediendo. Exactamente. Bueno, en serio, este viaje tan largo resultó, pero bueno, con ese aire prometedor de llegar a ese ansiado Tucumán. Exacto, claro. Después de semanas de viaje, los esperaban en las casas más importantes de la ciudad. Los estaban esperando para recibirlo. Sí, para lo que sería este acontecimiento. Sí, me imagino. Sí. Bueno, Eusebio, después de un viaje tan largo, de atravesar los ríos, de usar esos carruajes, de poder descansar en las postas, pasar por las punterías, llegar a estas casas en Tucumán, quiero saber qué pasó luego ahí. Mira, Carlos, igual que el viaje fueron semanas y semanas, Muchísimo, sí. en la famosa casa de Tucumán, en donde se reunían todos los representantes de las provincias unidas, estuvieron meses intercambiando, discutiendo de lo que sería el día de nuestra independencia, sin la decisión. Y bueno, Caro, ahora sí vamos a hablar de esta fecha, 9 de julio de 1816. Fue el día en que los representantes reunidos en la casa de Tucumán armaron el acta de independencia, en donde todos firmaron con su pluma que queríamos ser libres. Y era para notificar al rey de España. El rey de España. Qué momento tan emocionante nos has hecho con esta historia que nos contaste, realmente poder vivir lo que debe haber sido todo ese recorrido y esa emoción de lograr ese día semejante paso en nuestra historia. Exactamente, no nos olvidemos que fue un hecho importante que continuó con lo que sería nuestro camino a la independencia, porque esto continuó, ¿sí? No fue de un día para el otro. En serio, gracias por estar acá, gracias por habernos hecho transitar, ¿sí? Estos 200 años, contarnos toda esa historia por todo lo que pudieron atravesar estas grandes personas. ¿Sabes qué, Caro? Quiero agradecerle a vos, a todos, por siempre tenerme en cuenta. A vos, muchas gracias por venir, Gracias. una vez más.